Ahora vamos a estudios, donde estamos con Carlos Quispe Dávila. Él es especialista del programa de Derecho, Ambiente y Recursos Nacionales, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimado Raúl, ¿qué tal? Mucho gusto y un saludo también de parte del equipo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Gracias por el espacio. A ustedes por aceptar nuestra invitación. Queríamos hablar del caso Sahueto. El Poder Judicial ha anulado una sentencia en contra de los acusados de haber asesinado a 4 líderes ayánicas. Esta era una sentencia de 28 años, pero lo peor es que en la práctica lo que ha ocurrido con la resolución del Poder Judicial es que el proceso nunca existió. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido todo este proceso desde los antecedentes y desde la comisión del propio crimen? Sí, por supuesto. Bueno, el día de hoy, 1 de septiembre, se cumplen 9 años desde el cruel asesinato de 4 líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, que está ubicada en el distrito de Macicea, en la región de Ucayali, muy cerca de la frontera entre Perú y Brasil. El caso concreto ocurre el 2014, pero ya muchos años antes, desde el 2008, estas personas venían denunciando la presencia de taladores ilegales en su territorio. Personas que llegaban externos, extraían la madera y amenazaban si se presentaba algún tipo de denuncia. Lamentablemente, el 2014 ocurre el asesinato y recién en febrero de este año se aprueba, se publica una sentencia, una resolución que condena con 28 años de cárcel, de pena privativa y 3 meses, más una reparación civil de 200.000 soles a favor de los deudos de estos 4 defensores. Sin embargo, hace un par de días, el día martes 29 de agosto de este año, pues esta resolución ha sido declarada nula, principalmente porque se alegan vicios en el proceso, cuestiones netamente procedimentales que llevan todo esto que se pudo avanzar nuevamente al inicio del juicio oral, ¿no? Es decir, en primera instancia, a que nuevamente tenga que haber un contraste entre las pruebas, lo cual es interpretado por las familias de estas personas como impunidad, ¿no? Netamente nos encontramos eso, la proliferación de economías ilícitas, no solamente en Ucayali, también en otras regiones como Loreto, Junín, Huánuco, Cusco, que vienen presionando de una manera incesante a los pueblos indígenas amazónicos que viven en nuestro país. Ahora, lo dramático, este es un drama del que se viene hablando hace años, pero creo del que se habla poco, es de lo que en la práctica es casi un genocidio de líderes indígenas en la selva peruana. Cada cierto tiempo se registra, se reporta el asesinato de un líder indígena a manos de alguno de los sectores informales o delincuenciales que operan en la selva, madera informal, minería informal. ¿Qué está pasando en la selva y qué es lo que se ha hecho para tratar de frenar esta barbarie? Ese es un muy buen punto. De hecho, desde DAR, la institución en la que pertenezco, ORAU, que es una organización indígena de Ucayali, y Propurus, publicamos el año pasado un informe sobre la situación de las personas defensoras en Ucayali y, por ejemplo, en base al cruce de información cartográfica, mapas de calor sobre cultivos ilícitos, sobre deforestación asociada a estas economías ilícitas, identificamos que al menos 113 comunidades nativas de la región Ucayali están sometidas a este tipo de presiones. Esto claramente repercute en la situación de histeria colectiva que se vive en las comunidades ante una ausencia evidente de parte del Estado y la proliferación de estas actividades ilícitas. Esto lamentablemente deviene en la amenaza y posterior muerte de estos defensores y que, como mencionaba, no es una exclusividad de la región Ucayali. También ocurre en otras regiones y específicamente en las zonas de frontera. Este caso concreto de Sahueto ocurre entre la frontera de Perú y Brasil, pero la proliferación de actividades como el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal, también viene dándose en otros espacios de frontera. Por ejemplo, entre la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, también hay suficiente información sobre la proliferación de este tipo de actividades. ¿Y qué cosa está haciendo el Estado al respecto? Hay 3 grandes deberes que tiene el Estado en su rol de garante: por un lado de prevención, por otro lado de protección y uno tercero de acceso a la justicia. Si hablamos de prevención, principalmente implica que no esperemos a que haya el incendio, sino más bien vamos a evitarlo.
Y hay Sí. propuestas que ya se han venido formulando, principalmente, por ejemplo, si yo tengo recursos escasos económicos, tengo que identificar en dónde la situación está más crítica. Hay suficiente información sobre los espacios transfronterizos en donde estas economías proliferan, sin embargo, no hay un actuar decidido del Estado en su plenitud. Hay avances, sí, principalmente a través del Ministerio de Justicia, que ha aprobado algo que se llama el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, aprobado en abril del 2021. Sin embargo, esta herramienta carece de dientes. Articula a 9 sectores, pero solamente del Poder Ejecutivo. Si necesitamos actuar, necesitamos involucrar también, por ejemplo, a otras instituciones, ¿no? El propio Congreso de la República, el Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, órganos subnacionales, ¿no? Gobiernos subnacionales como los regionales, provinciales. Tenemos que darle una mirada completa al problema, ¿no? En Ujú. términos de protección también, estos frentes de deforestación aprovechan que muchas comunidades no tienen un título de propiedad o no están georreferenciadas, lo que limita la protección que pueden tener sobre su territorio. Y por último, en términos de acceso a la justicia, el caso concreto de Sahueto es un claro ejemplo, porque no solamente se trata de, pues bueno, denunciamos y luego esperamos que un juez o un colegiado resuelva, sino que es que esto tenga que hacerse de una manera célere. Están esperando 9 años justicia y hasta la fecha no acceden a esta, y en términos de reparaciones es mucho peor. Y no solamente reparaciones en un término económico, sino también reparación desde su dimensión integral. Ayer en la Sí. sede de AIDESEP, la Organización Indígena Nacional, estaban los familiares de estos 4 defensores con mucho pesar comentando la situación de precariedad en la que quedan las familias y la falta de presencia del Estado en estos casos concretos, ¿no? Ahora, Carlos, normalmente lo que ocurre es que hay un proceso, digamos, de violencia vinculado a cada uno de estos casos. Es decir, llega la actividad ilegal, eh, delincuencial muchas veces, los defensores, digamos, protegen, hacen lo posible porque se frene esa actividad, son amenazados de muerte, piden garantías, esas garantías se las dan, pero no son eficientes, los matan, porque ese es un poco el circuito al que se están sometidos. Y ahora lo que tenemos es que si hay algún tipo de justicia posterior, se revierte. Pero más allá de eso, también tenemos, digamos, algo dramático, que es que no se trata solo de que el Estado le dé la espalda a las personas que están haciendo el bien, sino que quienes están haciendo el mal tienen representación, por ejemplo, en el Congreso de la República. Es correcto. De hecho, la lucha contra las economías ilícitas, la lucha contra el crimen organizado es un tema que debe ser parte de la agenda pública nacional. Y te comento cómo es que estas economías ilícitas proliferan. En gran parte de los casos hay una brecha de titulación de comunidades nativas, al menos 712 comunidades están en este proceso, y pese a que se han destinado fondos para la titulación, esto no se ha cumplido. Hay un déficit de al menos 20% de comunidades a nivel nacional que no han sido tituladas, y lo que ocurre es que esto es aprovechado principalmente por las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales que otorgan derechos sobre estos espacios superpuestos. Entonces, pongámonos en un caso concreto en donde un tercero obtiene un título habilitante para extraer madera de un territorio que se superpone a una comunidad nativa. Extrae madera y para extraerla necesita abrir una trocha, un camino que es utilizado para sacar la madera. Esta persona se va y luego este camino ya es como un cáncer, ¿no? Genera migraciones, más gente va llegando, externa, por supuesto, a la comunidad, y estas presiones van incrementando, ¿no? Entonces notamos que la actividad ilícita no es que surja o actúe independiente. De hecho, hay una cadena de actores, actoras, instituciones que están en torno a eso. Están en los gobiernos subnacionales, pero como lo has mencionado también, están en el Congreso de la República, en lamentables decisiones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se declaran proyectos de infraestructura vial como asuntos de interés nacional sin suficiente sustento técnico y que Sí. claramente, según información técnica de otros sectores del Estado, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, demuestran que una carretera en esos espacios que se proponen, más bien lo que ayudaría es a potenciar más migraciones, más rutas para el traslado de la madera ilegal, impactos al menos hasta 10 kilómetros de cada eje carretero y causando un impacto
muy amplio sobre la biodiversidad y, por supuesto, sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? Estos espacios son lugares en donde la presencia estatal es mínima, ¿no? Los derechos humanos básicos, las necesidades básicas son insatisfechas, y esto es peligroso porque allí donde proliferan economías ilícitas en contextos de ausencia estatal, terminan siendo una opción atractiva para quien quiere generarse ingresos económicos. Entonces, no es casual que muchos jóvenes ya de distintas comunidades vean en ser parte de estas actividades una opción para su desarrollo, ¿no? Entonces, esto es algo que debe ser parte de nuestras discusiones a nivel nacional, a nivel de políticas para la prevención, a nivel de programas sociales que piensen en la economía familiar y cómo aseguramos pues, que estas personas puedan desarrollar sus derechos, ¿no? Sin la presencia de estas actividades ilícitas. Una última pregunta, Carlos, digamos, sin comprometerte, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sobornos? En el caso de los líderes ayánicas. Bueno, el caso concreto deja mucho que desear, ¿no? El juicio oral empezó en abril del año pasado, ¿no? En todo el proceso, al menos han cambiado de 5 fiscales a cargo, ¿no? Esto de plano ya deja mucho que desear, por decirlo menos, ¿no? El fiscal, que es el que tiene que acusar, pues el hecho de que varíe implica que una persona nueva entre, que se empape en conocer el caso. Esto ha dilatado el proceso, ¿no? Los argumentos, las fallas técnicas, pues como lo comentaban, deja mucho que desear, por decirlo menos, ¿no? Y lo que tenemos en contraparte son familias que quedan con estas ausencias en una situación bastante precaria y que, dicho sea de paso, la amenaza en sí misma no ha cesado. A la actualidad, en la conferencia de prensa que ayer se dio en la sede de AIDESEP, se mencionó que las amenazas de los taladros ilegales siguen aumentando. De hecho, los frentes de deforestación hacia los ríos de la cuenca del río Tamaya y Abujao van en creciente expansión hacia el estado de Pará con Brasil. Ya hay mucha información de la presencia de organizaciones criminales, ya no solamente peruanas, sino también brasileras, que tienen un control y disputas territoriales en donde las comunidades nativas pues claramente quedan en medio, ¿no? Entonces, ese es un tema muy claro en el cual tenemos que seguir conversando para tener una política nacional que pueda responder a esas amenazas concretas. De acuerdo. Carlos Quispe Dávila, especialista del programa de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Muchas gracias por sintetizar de una manera tan contundente y sustanciosa una problemática tan amplia que ha vuelto a saltar con el asesinato, con, digamos, la anulación de la sentencia en contra de los acusados de asesinar a 4 líderes ayánicas. Un gusto Muchas gracias haber contado contigo en Al Vuelo. Hasta pronto.